Para esta oportunidad vamos a dejar de lado nuestros importantes expositores internacionales, quienes dieron la apertura. Es momento ahora de centrarnos un poquito en el tema nacional, por eso es momento ahora de invitar a una colega costarricense. En este caso, tenemos la oportunidad de que nos acompañe la ingeniera Carolina Cedeño Brenes, y en esta oportunidad les comento acerca de doña Carolina. Ella es ingeniera industrial, máster en gestión ambiental, graduada en España, cuenta con más de 16 años de experiencia en la industria. También es consultora, auditora certificada y profesora de ingeniería. Es importante mencionarles que ha visitado la NASA y también es parte de la Comisión de Ingeniería Industrial y la Comisión de Energías Renovables del CIEMI. Doña Carolina, qué placer tenerla también por acá en representación de Costa Rica. Fuerte el aplauso para recibirla. Bueno, buenas tardes a todos, un placer. Sé que vamos por la mitad de la tarde. Primero que todo, agradecerles por el tiempo que es tan valioso, como nos decía nuestra compañera y arquitecta Andrea, ¿verdad? Al CIEMI y al Colegio Federado por esta oportunidad de formarnos, ¿sí? Porque el tiempo es único, es valioso, y estar acá revisando temas, interiorizando hacia dónde vamos es sumamente importante para nosotros como ingenieros. Desde el punto de vista de la Comisión también de Ingeniería Industrial del CIEMI, agradecerles a todos esa presencia de ustedes por acá, a nuestra directora ejecutiva y a nuestro personal de junta por siempre apoyarnos, darnos esa motivación que necesita el país. Pues hoy les vengo a conversar un tema muy interesante, pues sí, la sostenibilidad es parte ya de nuestra esencia como ingenieros y arquitectos. Y a los futuros ingenieros también que están por acá, decirles que no podemos dejarlo de lado. ¿Qué significa? Que ya tenemos que prepararnos en cálculos de huella de carbono, ya tenemos que prepararnos en la normativa y principalmente llevar a las organizaciones de Costa Rica, públicas, privadas, de la academia, del sector industrial, del sector público, a las certificaciones de huella de carbono. Es sumamente importante. Y primero quiero hacer una conciencia, ¿verdad?, sobre la parte ambiental. Si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. Vean qué interesante, ¿verdad? Claro que el dinero es importante, nuestra calidad de vida es importante. Estudiamos para tener una vida mejor, estudiamos para sacar a nuestra familia adelante, ¿sí? Y sacar un país también dentro de los países top 10, ¿verdad?, que tienen una mejor economía. Pero sí es importante considerar, ¿verdad?, que la parte ambiental, que el dinero no nos sustituye, ¿verdad?, esa calidad de vida a nivel de nuestro organismo. Y ahorita vamos a ver unos datos importantes que nos ha planteado también el Ministerio de Salud. Les traigo también un preámbulo que dice acá: convertid un árbol en leña y arderá para vosotros, pero no producirá flores ni frutos para vuestros hijos. ¿Qué pasa con las generaciones que vienen? Sí. Y uno que es madre, muchos de acá de ustedes también tienen familiares que vienen en camino y uno dice, ¿cuál será el futuro de ellos? ¿Qué van a ver? Sí, estamos tan rápidos, tan conectados a la tecnología, que es sumamente importante, pero nos olvidamos, ¿sí?, que cada día que producimos, que cada día que generamos, es un porcentaje que le quitamos al medio ambiente, ¿sí? Entonces, esta frase, ¿verdad?, de Ramit Thor, es importantísimo porque ahí nos hace conciencia de que cómo estamos a nivel país y a nivel mundial. Entonces, con base en esa premisa, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el cambio climático? ¿Y qué entendemos por el cambio climático? Suele pasar mucho, ¿verdad?, que nos dicen, es que ha aumentado la temperatura de la Tierra. Bueno, sí, según la NASA, y como comentaron ahí, tuve la oportunidad de estar por allá, y sí existe esa variación en grados Celsius, ¿verdad?, no centígrados, que ya los grados que utilizamos son los Celsius, según el Sistema Internacional de Medidas, y sí existe una variación en el clima y lo notamos. Ya los tiempos que usualmente consideramos en septiembre y octubre no son los mismos. Sí, hay una variación, un aumento en la temperatura global de la Tierra y lo estamos sintiendo a nivel país. Con base en esa variación, entonces vienen las preguntas básicas para poder entender de qué se trata la huella de carbono, qué es contabilizar una huella de carbono, ¿sí? Entonces partimos de la premisa que es un conjunto de condiciones atmosféricas propias del lugar, claro, que es una variación en el clima, en la temperatura, ¿sí?, en la erosión, en la humedad relativa, ¿verdad? Si entramos al Instituto Meteorológico Nacional,
podemos monitorear, ¿verdad?, cómo están los barómetros a nivel de país con respecto a las variaciones de humedad de 5 años hacia acá, cómo ha variado la humedad relativa. Y por supuesto que dentro del punto de vista de huella de carbono, nuestro país, que tiene una meta de descarbonización al 2050, parte de los objetivos de desarrollo sostenible, que no podemos olvidarnos, ¿sí? ¿Quién nace con esos objetivos? Bueno, la ONU, ¿verdad?, la Organización de las Naciones Unidas, donde acoge a más de 300 países miembros, ¿sí?, de todo el mundo, y rigen los objetivos mundiales, ¿sí?, donde nos enfocamos a nivel también país, partiendo del programa de carbono neutro del Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados en Costa Rica como pioneros en este programa, de la producción sostenible, objetivo número 12, ciudades y comunidades sostenibles, ¿verdad?, el agua limpia y saneamiento, o sea, ya a nivel país están bajo esos objetivos, ¿sí? Hay muchas empresas que ahora vamos a mencionar que sí han tomado esa iniciativa, pero aún nos falta mucho camino. Y también el tema de la acción por el clima, que es la número 3. Entonces, los objetivos marcan la pauta de nosotros. Ahí nos dice el país, ¿verdad?, a dónde vamos, y los ingenieros dentro de nuestro código deontológico del Colegio Federado, ¿verdad?, nos dice que tenemos que actuar en bien del país, en pro, ¿sí?, de la tecnología, pero principalmente en la parte sostenible. Ya nuestro código nos dice que tenemos que actuar sosteniblemente. Entonces, hay que empezar a ahondar en estos temas. Problemáticas generales en Costa Rica, pues sí, somos un país muy verde, un país con muchas ventajas, con muchos programas y reservas nacionales, ¿verdad?, que las vemos en lista, pero aún estamos en problemáticas ambientales, aún nos falta conciencia y empezamos por nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo por cambiar? Principalmente la gestión y la producción de residuos. Son fotos reales de mayo de este año en playas costeras de nosotros. Basura, ¿verdad?, que no es un tema común que lo veamos en todas las playas, pero sí sucede en nuestro país. Escasez de agua en algunas partes del país en agua potable. Contaminación, ¿verdad?, del agua en Costa Rica, sobreexplotación de recursos del mar, todavía se ve, hay casos, ¿verdad?, que ya se atiende el MINAE sobre temas de recursos naturales. Contaminación en el aire, ahorita vamos a ver un dato, sí, de una toma real tomada en San José de la contaminación del aire. Uso abundante de agroquímicos, un problema también principal. La deforestación, que si bien ya se está reforestando y comprando lo que son certificados de huellas de carbono, todavía nos falta mucha conciencia, y la expansión mobiliaria, que tiene que ir de la mano con la parte ambiental. Como dijimos, ¿verdad?, dentro de la ley 8839 de gestión de residuos nos habla de la economía circular, del utilizar productos, ¿verdad?, pero que retornen a su reciclabilidad, ¿verdad? Hablamos de empresas tan grandes en Costa Rica, y quiero poner ejemplos que las admiro mucho, como Fitco, ¿verdad?, la cual uno también les colabora, como Vidriera Centroamericana, que utilizan una economía circular, que es retornar el producto a su proceso, que no es fácil y que tiene un costo, pero que hay que intentarlo. Y como ingenieros tenemos que saber que hay una ley revisada el año pasado, noviembre del 2024, que respalda la parte de la economía circular en el tema de residuos, pero que si vemos la realidad, todavía vemos mucha contaminación a nivel país. La escasez del agua, las zonas que ven en rojo, ¿verdad?, que están ahí mapeadas, ¿verdad?, por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, perdón, son zonas donde no tienen acceso de agua potable en Costa Rica, donde también hay problemas de alcance, ¿verdad?, y disponibilidad del recurso a nivel hídrico. Como vemos acá, temas reales, el tema acá, el punto eje es hacer conciencia de lo que ya vamos a ver ahorita, ¿sí? Hacer conciencia de que nos falta y que sí tenemos la responsabilidad, que sí necesitamos conocer de la parte técnica de cómo calcular huellas de carbono, ¿verdad?, que sí es una necesidad a nivel de ingeniería, y que sí debemos ayudar al país, principalmente como nuestra responsabilidad como ingenieros y arquitectos de Costa Rica, ¿sí? Vemos acá la importancia de la contaminación del aire. Los niveles nocivos de contaminación en Costa Rica afectaban un 88% de la población, según un análisis realizado este año por el Ministerio de Salud, ¿verdad?, con una gran colega, en este caso Rosario Alfaro, ¿verdad?,
muestran las afectaciones de los datos, ¿verdad? En micras por metro cúbico, ¿verdad? 27.1 micras de contaminación, con una similitud, ¿verdad? De 21.7 micras entre metro cúbico tomadas a las 5 de la tarde en la ciudad de San José, con una medición y con el apoyo del AGQ Labs laboratorio, donde midió las concentraciones de aire y nos dimos cuenta de que a las 5 de la tarde la similitud era muy similar a la Ciudad de México. Imagínense ustedes, ¿significa que siempre estamos en ese nivel de contaminación de micras entre metro cúbico? Pues no, pero se determinó horas pico donde de verdad había mucho aumento de vehículos por contaminación fósil, emisiones de dióxido de carbono, y se determinó un nivel comparativo. Entonces, sí tenemos que preocuparnos, pero más que preocuparnos, ocuparnos, ¿sí? Ocuparnos por lo que viene en nuestro país y porque tenemos generaciones que dejar acá, ¿verdad? Con un ambiente limpio y principalmente cuidar nuestro organismo, ¿sí? También está la problemática del uso de agroquímicos. Vean ustedes, interesante, ¿verdad? Los reportes del uso de agroquímicos, Costa Rica es uno de los países, ¿verdad?, con los usos de agroquímicos más altos en todo el mundo. Si bien es importante usar agroquímicos y están controlados y tenemos los colegios que regulan los agroquímicos, sí es un tema para poder trabajar y aportar que sí están generando contaminación del suelo. La deforestación y disminución de la reforestación, o sea, es decir, utilizamos más árboles, pero no estamos compensando ese corte de árboles, ¿sí? Entonces ahí viene lo que es la disminución en la reforestación y por supuesto que sí también tenemos que preocuparnos. Costa Rica es un país modelo, un país verde a nivel mundial, ¿sí? Y tenemos que resaltar que cada día más tenemos que preocuparnos por tener áreas, aparte de reservas que ya tiene nuestro instituto del MINAE, ¿verdad? Que ellos tienen áreas de reservas, sí se nota una disminución en la calidad del aire y eso es porque cada vez más se está urbanizando más, está bien, es parte del crecimiento urbano, pero tenemos que ir compensando, hay que ir compensando lo que hacemos. Eso es parte de nuestro reto, ¿sí? Generar negocio, generar rentabilidad, generar calidad de vida, generar igualdad entre todos, cumplir nuestras leyes, nuestros reglamentos, pero no olvidarnos de la parte ambiental, ¿sí? Que nuestra razón de ser. ¿Qué pasaría si no podemos respirar bien? Sí, ¿qué pasaría si estoy respirando aire, pero no la calidad de aire que necesitamos? Y también, pues, la importancia del consumo excesivo, que ahí les hablo de la economía circular. A veces estamos pensando en consumir, ¿sí? Pero ¿qué hacemos con los residuos? ¿Qué pasa con los residuos? ¿Verdad? Y es todo el tema que hablamos a veces con las municipalidades en las charlas. ¿Qué hacemos con los residuos que nos han aportado, pero que aún falta más conciencia a nivel de Costa Rica? Y por supuesto ir pensando en la economía circular, ¿verdad? ¿Y qué es la economía circular? ¿Quién me dice algún ejemplo de economía circular? ¿Alguien sabe qué es en sí la economía circular? Muy bien, nos dice, ¿tu nombre? Muy bien, retornabilidad nos dice que el producto, ¿verdad?, regrese de una u otra forma a la organización o bien utilicemos una tecnología, ¿verdad?, de un proveedor externo que nos ayude a compensar ese consumo de energía. Muy bien. Y con base en esto les digo, entonces ahora sí, haciendo un poquito de conciencia sobre el tema en Costa Rica a nivel mundial, que es un tema mundial, que vamos bien, pero nos falta, ¿sí? Y cuando decimos nos falta es no confiarnos en el tema ambiental. Entonces viene la parte de qué es un aspecto ambiental, ¿verdad? Y un aspecto ambiental es aquello que tiene una repercusión en el suelo, en el agua, en el aire, en las especies y en las comunidades. Y por ende, vamos a ver ahorita entonces por qué está variando el clima en la Tierra, por qué la NASA nos está diciendo en tiempo real que sube la temperatura, ¿sí? Y por qué estamos viendo cambios bruscos en el clima. Eso es lo más importante. Dentro de ese aspecto ambiental, algo importantísimo es el consumo de energía, ¿verdad? ¿Cuánta energía se consume? Que está bien, pero hay que hacer un uso razonable de la energía. Aquí tenemos nuestros compañeros, usarla adecuadamente, ¿sí? Que tenemos un privilegio, por cierto. Si alguno ha tenido la oportunidad de ir a Europa, que ahora por ahí comentaba nuestro colega, sí, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra matriz energética, ¿verdad?
que es renovable y disponible 100%. Entonces, eso es importantísimo, pero hay que hacer conciencia en saberlo utilizar bien. Esa es la parte más importante, ¿verdad? Más allá de la parte técnica, es utilizar bien la energía. Emisiones de carbono, ¿verdad? Que es importante, obviamente, a mayor uso de vehículos en San José, en Cartago, en El GAN, en Heredia, va a aumentar las emisiones por uso de combustible fósil y se va a calentar nuestra atmósfera, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos del análisis que hizo AGQ Labs en referencia con México a las 5 de la tarde? El sonido producido también por la parte de fabricación, el consumo de recursos naturales. Todo eso se transforma al final en aspectos ambientales que nos dan un impacto ambiental, ¿verdad? Y dentro de ese contexto ambiental que les comento a ustedes y que debería todos irnos interesando, ¿verdad? Que también el colegio pues promueve mucho, ¿verdad? El tema de cálculo de huella, que por ahí lo vamos a ver si más adelante se les imparte algo gratuito a ustedes, pero con el tema de contexto ambiental sí es importante primero conocer las leyes. Costa Rica tiene un buen sistema jurídico a nivel ambiental. Lo que hace falta es unir la tecnología, ¿sí? Y manos a la obra de muchos ingenieros acá, ¿sí? Para poder cuantificar, que por ahí hablaba la arquitecta Andrea, de datos. Hay que cuantificar cuánto estoy generando y con base en lo que genero, pues ya ahí sí me doy cuenta cuánto impacto estoy teniendo en el medio ambiente. Entonces, un ejemplo es el reglamento de vertidos en Costa Rica 33.601. Ya sabemos que si utilizamos agua de caudal de pozos, tenemos que tener un permiso que nos lo pide el MINAE, que cada 6 meses tenemos que hacer reportes operacionales para ver el consumo de agua, ¿sí? Y que si esa agua al final la utilizamos en un proceso, sí, pero tenemos que verterla porque no podemos reutilizarla al 100%, hay un parámetro que tenemos que medir y cuantificar. Sí, como estamos observando ahí una foto real tomada en Costa Rica. Sí, son vertidos de aguas, esos vertidos tienen que tener cumplimiento. ¿Qué está sucediendo? Que muchas organizaciones, ¿verdad? A nivel general no cuantifican, ¿sí? La calidad de esa agua de vertido. Y todo lo anterior que les mencioné, que nos hace conciencia, entonces nos parte de la premisa de qué es el calentamiento global. Y ahora sí, ¿qué es ese famoso calentamiento global que lo hemos escuchado por años, pero que ya hoy en día, en el 2025, en septiembre, sí es importante saber que sí estamos teniendo esas alteraciones en el clima, ¿sí? Y si ustedes ven, y nos vamos a la página del MINAE, del Oxicori, muchos de los fenómenos que están pasando es por la alteración del clima, ¿sí? Y eso es importantísimo. Entonces, decimos que el calentamiento global es el aumento de temperatura, es decir, se emanan gases por consumo de combustible fósil, ¿sí? Por los residuos que nos generan metano, los residuos nos generan metano, dióxido de carbono, ácido sulfúrico, los refrigerantes de los automóviles, de las organizaciones, ¿sí? Que eso contabilizan las emisiones y generan un aumento en la temperatura. Entonces ahorita vamos a 2 grados Celsius de la temperatura normal, ¿sí? Es decir, que se espera que en el 2050 anden unos 4 grados Celsius más. Imagínense ustedes, no estamos acostumbrados a que la temperatura aumente, no estamos acostumbrados a tener una variación más allá, ¿verdad? ¿Y cuáles son las consecuencias? Como decimos acá, ¿verdad? Del calentamiento, como dice acá nuestro director del GCAS de la NASA, dice que se debe principalmente a las emisiones de combustibles fósiles y a los impactos de las olas de calor. Ese es el mapa real tomado por la NASA sobre las ondas de calor en las diferentes partes de la Tierra. Ustedes lo pueden ver, ¿sí? Y si ustedes quieren ver más precisión, igual ingresan a la NASA, ponen Climate Change y ustedes pueden ver cómo está ondando la temperatura a nivel de Costa Rica, ¿sí? Cómo los satélites están mapeando nuestros niveles de temperatura. Y obviamente las causas para ir entendiendo cómo calcular esa huella y cómo llegar a certificar y decir si la organización de verdad está aportando al medio ambiente, tenemos que entender que al final el efecto invernadero es la radiación reflejada por la atmósfera, hay gases que se generan, hay mucho consumo de energía, ¿sí? Muchos automóviles en la ciudad, muchos refrigerantes, háblese de aires acondicionados de los vehículos, que al final generan gases, muchos residuos y quedan atrapados en la atmósfera. ¿Por qué quedan atrapados en la atmósfera?
porque la radiación como tal, ¿verdad?, no se libera y tenemos menor crecimiento de árboles. Es decir, el proceso formal, ¿verdad?, o normal de liberación de la fotosíntesis no se está dando adecuadamente. Hay menos cantidad de árboles que opaquen y que limpien esos gases. Esa es la causa principal. Y estos son los gases que tal vez muchos conocen, pero que son los gases que marcan la diferencia de un antes y un después en la calidad del clima. Sí, y es el dióxido de carbono, que todos lo conocemos como el CO2, ¿verdad? Para que sea dióxido, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonaros, los perfluorocarbonaros, el hexafluoruro de azufre y el trifluoruro de nitrógeno, que básicamente son generados por la quema de combustibles, la descomposición de la materia, ¿sí? Los fertilizantes, que ya lo mencionamos, que sí es un problema que se está atacando en Costa Rica para minimizar el uso de fertilizantes. Equipos de refrigeración, importantísimo, que sí necesitamos a nivel de vehículos, a nivel de industria, ¿sí? Y a nivel principalmente administrativos, aires acondicionados, ¿sí? Tienen bastantes refrigerantes y lo que es el tema de equipos eléctricos, ¿verdad? Todo eso se transforma en el famoso CO2 o huella de carbono, ¿verdad? Y que es una medida universal en el calentamiento global. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes vean de dónde sale ese cálculo de huella de carbono, ¿verdad? ¿Cómo es que la determinamos? Para que ustedes se lleven ese concepto claro y básico. Entonces, con base a toda esta premisa de los gases que generan, ¿verdad? Vamos a verlo por acá, creo que me vine adelante. A ver si me vine como adelante, vamos a verlo acá. Entonces, si me ayudan ahí que se salió la presentación. Vamos por acá. ¿Qué se está pasando? No sé si me ayudan para allá. Ahí si me ayudan les agradezco, que son ustedes los que están ahí pues presentando. Sí, es que lo tienen en control. Yo les indico por dónde vamos. Ya casi nos solventan el inconveniente. La inteligencia artificial que está haciendo estragos ahí, no se preocupen. Es parte de… La próxima, creo que vamos en la 17 por ahí. Muy bien. Perfecto, adelante. Muchas gracias. Entonces, bueno, partiendo de la premisa de los gases que ya se generan, ¿verdad? Que no son complicados, pero que sí, por supuesto, que tiene mucho que ver lo que ya conocemos, el uso de automóviles, la cantidad de refrigerantes, básicamente el tema de residuos, importantísimo, ¿verdad? En Costa Rica. Pues partimos de un potencial de calentamiento global. Vamos a ver acá, es que está como muy rápido. Creo que es esta, vamos a ver si es que se está pasando acá como más rápido. Aquí está usándose IA. Ok, ahí lo están los muchachos gestionando, de acuerdo. Bueno, básicamente cuando nos regresan a la presentación, que es un tema ahí que ahí están trabajando los chicos. ¿Alguno tiene idea de cuál es la norma que en Costa Rica se utiliza para certificar carbono neutralidad? ¿Alguno se le viene a la mente? 14064-1 INTV5, muy bien, ¿verdad? Hay una nueva norma, que es la 14068, que ya la vamos a explicar. Ahí están los chicos. Muy bien, entonces, dentro de este tema, ahí lo estamos haciendo, muy bien. Ahí vamos con los gases.
Pues obviamente ocupamos un potencial de calentamiento global. ¿Quién nos da ese potencial de calentamiento global? Sí, la NASA. La NASA nos dice cuál es el potencial de calentamiento global que tiene cada uno de los factores, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hexafluoruros, los perfluoruros, el hexafluoruro de azufre, ¿sí? Para nosotros saber cuál es la cantidad, ¿sí?, de gases de efecto invernadero, ¿sí?, que se están produciendo en un cierto momento, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ahorita. Entonces vemos ahí también los que son los refrigerantes. Y una vez entendiendo que hay 6 tipos de gases, que el potencial de calentamiento global nos lo da la NASA y que en Costa Rica el Instituto Meteorológico Nacional y el MINAE utilizan los factores de potencial de calentamiento global del IPCC o el Panel Intergubernamental de Cambio Climático validados por la NASA, entendemos que entonces las emisiones menos las reducciones o remociones, ¿sí?, es igual a cero. Es decir, hacemos una compensación. ¿Qué se pretende? Que lo que yo produzca en toneladas o en energía, yo pueda compensarlo. Yo pueda compensar. Háblese con la economía circular, ¿sí?, con certificados de huella de carbono. Nosotros compramos, está FONAFIFO, se compra una organización los certificados de huella de carbono, o bien primero se piensa en la mitigación, una reducción, ¿sí? Entonces, de todo lo que se genera de emisiones por uso de combustibles, porque pusimos a funcionar una caldera, porque funcionó un horno, porque funcionó un reactor, porque utilizamos el búnker, el diésel, porque utilizamos 6 veces los vehículos de la empresa, 5 días a la semana, entonces queremos reducir el consumo. Entonces, vemos las cantidades de reducción o remoción, o dejamos de utilizar, ¿verdad?, o utilizamos una energía alternativa. Ya sabemos que la energía eléctrica tiene un menor impacto de huella porque viene de energías renovables, en su mayoría un 95%. Y por supuesto que si ya utilizamos combustible fósil, ¿verdad?, nuestro aumento de huella de carbono va a aumentar, ¿sí? Entonces, eso es lo que le llamamos lo que es emisión, reducción y compensación. ¿Qué hago para minimizar ese consumo? ¿Qué acción estoy haciendo? ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, en base en esto que ya me contestaste, ¿tu nombre es? Hazel, ya me dijo que la INTE 064-1, la INTE B5, claro que sí, son normas que en Costa Rica, por parte de la Ley Nacional de la Calidad, ¿sí?, 10.473, actualizada en noviembre del 2024, ¿sí?, entra INTECO como el ECA y la COMET como entes gubernamentales que rigen la calidad a nivel de normativas, a nivel de certificados. Y por supuesto que INTECO, como Instituto de Normas Técnicas, toma también la INTE B5, que es una norma para demostrar el carbono neutralidad, o sea, qué tanto yo consumo, compenso y mitigo, ¿sí?, como la 14064-1, 2 y 3, que básicamente es la verificación, que por ahí nos hablaba la arquitecta sobre datos. Pues sí, la INTE-2 y 3 verifica que los datos sean correctos y precisos. Sí, que si decimos que un cálculo de huella de carbono es 0.30 toneladas de CO2 equivalentes, es porque en realidad hicimos un cálculo preciso a nivel de consumos. Y la nueva norma es la transición a cero neto, que es la 14068. Esta norma salió este año, en mayo de este año, ¿verdad?, a nivel mundial, y pues sí, tiene una vanguardia en demostrar que sí se puede certificar en huella de carbono con todos los alcances que vemos anteriormente. Y pues también tenemos, ¿verdad?, el protocolo, ¿verdad?, del World Resource Institute, que es el IPCC o el Panel Intergubernamental Mundial de Cambio Climático, que nos da las pautas. Entonces, en Costa Rica se rige, sí, el MINAE, el AIA, ¿verdad?, principalmente a nivel de huella de carbono, como programa país, y luego INTECO por lo que dice el IPCC o el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Ellos dan los valores de potencial de calentamiento global, ¿sí?, regidos por la NASA, y pues también Costa Rica adopta eso, y es donde tenemos ahorita, vamos a ver las guías nacionales de factores de emisión. Entonces, sí, el objetivo es, estimados ingenieros, arquitectos y futuros ingenieros, sí hay que conocer las normas, son importantes. Agradecer al colegio porque muchas veces nos ha brindado también de una forma gratuita ese conocimiento. Esperamos llegar a ustedes el próximo año, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿sí?, que ustedes tengan una herramienta más, que de parte de acá del CIEMI
y el federado, ustedes puedan calcular huellas, ¿sí? Pero con base en los criterios normativos legales, reglamentarios y con base en lo que nos dice un instituto de normas técnicas, ¿sí? Y ese es el objetivo. Entonces sí se puede, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo. Tenemos la masa total de gas de efecto invernadero liberado en un periodo dado, ¿verdad? Ahí tenemos lo que es la energía, procesos industriales, tanto el nivel de CO2, el metano, el óxido nitroso. Muy bien. Esperar que los chicos quiten. Ahí, ciberseguridad dicen. Muy bien, la agricultura y residuos, vemos ahí las cantidades generadas de emisiones, ¿sí? Según los diferentes gases en los diferentes tipos de industria, ¿verdad? Y vemos el sector de energía, ¿verdad? A nivel de CO2, pues se genera bastante nivel de energía, procesos industriales, ¿verdad? Lleva el segundo lugar y por supuesto el uso de productos químicos. El potencial de calentamiento global, que ustedes lo van a ver acá, pues como dijimos, no es tomado o inventado a nivel de Costa Rica, simplemente se toma por lo que dice el IPCC o el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que lo rige la NASA, lo adopta Costa Rica, ¿verdad? Por varios comités técnicos, principalmente el MINAE, el ICE, sí, lo transforman en una guía, lo validamos y pues hay casos reales de mediciones de ambiente en tiempo real como el que les comenté de la ciudad de San José comparado con micras, ¿verdad? A nivel de contaminación y partículas del aire en Ciudad de México, ¿verdad? Esos son los potenciales de calentamiento global, ¿verdad? Que eso está generado en la cantidad de gases por área generada en la atmósfera. Y aquí les tengo un ejemplo de cálculo de metano equivalente. Por ejemplo, tenemos 100 litros de gasolina, ¿verdad? Que consumimos, tenemos 100 litros de gasolina. Entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál es el factor de emisión? Esos factores de emisión igual no se inventan, ya están determinados, ya están homologados, ya están revisados por la guía de factores de emisión de gas de efecto invernadero, versión 14 del 2024 del Instituto Meteorológico Nacional, que ahí tenemos el apoyo también del ICE, ¿verdad? Y de la COMET, Laboratorio Costarricense de Metrología. ¿Quién es el que hace la validación de las incertidumbres, ¿sí? De los factores de emisión? Acordémonos que la Ley Nacional de la Calidad en Costa Rica nos dice que la COMET es el único laboratorio de Costa Rica avalado y acreditado para los cálculos de nivel de incertidumbre de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces ahí tenemos el factor de emisión que nos lo da la guía, ¿sí? Y que multiplicado de forma simple la cantidad de litros por el factor de emisión nos da unas toneladas de emisiones de CO2 por gases de efecto invernadero. Es una multiplicación, ¿verdad? Y que esos gases de efecto invernadero yo los tengo que multiplicar por el potencial de calentamiento global que me da la NASA. Así de simple, ¿verdad? Me lo da la NASA, entonces yo lo multiplico y yo contabilizo ahora sí el total de emisiones generadas de CO2 equivalentes. ¿Qué es lo más importante aquí? Los datos. Si decimos que son 100 litros de gasolina, son 100 litros de gasolina, ¿sí? Si decimos que son 1000 litros de gasolina, bueno, ¿por qué son 1000? Bueno, porque usamos el vehículo 5 veces, ¿sí? Hubo un consumo de tanto de gasolina y se registra, ¿verdad? Entonces, la clave aquí está en la calidad del dato que inicia, sea gasolina, sea diésel, sea búnker, sea queroseno, ¿sí? O nivel también de kilowatts hora generados, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo también, ¿verdad? Con, vamos a verlo para acá atrás. Creo que donde le hacemos el cursor hacia atrás se nos devuelve, ¿verdad? A ver si me ayudan. Y les agradezco para regresar con los dos ejemplos que nos hacen falta. Muy bien, chicos, entonces vamos a ver quiénes ya conocen lo que es huella de carbono, quiénes ya saben lo que es un cálculo de huella. Vean que no parece complejo, ¿verdad? Lo que sí es complejo es la calidad del dato, las guías que utilizamos y sí, hay que sentarnos a hacer un equipo de trabajo de la parte ambiental para poder recopilar la cantidad de información, ¿sí? También hay calculadoras de huella de carbono. Acá hay calculadoras de huella de carbono, pero mi recomendación siempre es hagamos el cálculo a mano y después validamos con la calculadora,
¿sí? Porque ¿qué pasa cuando utilizamos, que es muy importante, y aquí hago énfasis también a lo que decían nuestros compañeros, de la parte humana? ¿Qué pasa cuando nos guiamos solo con aplicaciones y calculamos solo con apps? ¿Qué pasa con nuestra mente? ¿Qué pasa con nuestra mente cuando la acostumbramos solo a usar las aplicaciones? Que sí es importante, pero cuando arrancamos algo nuevo, ¿cuál es la recomendación desde la academia, desde la enseñanza también? Usar nuestra mente, nuestra analogía, ¿verdad? Y los que hemos estudiado un poquito con la vieja escuela sabíamos que si no hacíamos el cálculo bien, no obteníamos el resultado correcto y no pasábamos. Eso es importantísimo. Mi recomendación también, ¿verdad? Si van a usar calculadoras de huella de carbono, utilícenlas, pero primero hagan el cálculo ustedes. Consumo, ¿sí? De energía, consumo de combustible por el factor de potencial de calentamiento global, ¿sí? Por el factor de emisión que nos da la guía del MINAE. Son solo 3 cálculos nada más, ¿sí? Y después usan la calculadora para validar y para verificar, ¿sí? Porque si no, nuestra mente no obtiene el conocimiento adecuado, ¿sí? Y no vamos a ver si la medida de verdad es precisa. Algunos ejemplos es el uso de vehículos más eficientes, vehículos híbridos o eléctricos, que eso ya lo conocemos y que nuestro colegio también nos motiva a que hagamos cambio y transición de vehículos, que no es fácil, que es un reto, pero que hay que irlo haciendo poco a poco, ¿sí? El tema de prácticas de manejo eficiente, utilización de medios electrónicos para evitar traslados y el tema de todo lo que es el manejo de cargas, ¿verdad? Y básicamente, vamos a hacer acá el último ejemplo. Ahí se nos sale de la... A ver si los chicos ahí me ayudan de la parte visual, ya para el último ejercicio. Entonces vamos a ver, ¿alguno le interesa el tema de cálculo de huellas? ¿Sí? ¿Cuáles son las guías que tenemos que utilizar? A ver si se nos quedó algo, muchachos, ingenieros. Las guías de quién nos manda en país, quién nos rige. INTECO, pero también la Guía Nacional de Factores de Potencial de Calentamiento Global, ¿quién la rige? Que la vemos ahí, decía 2024. El MINAE, muy bien, ¿verdad? Igual, si alguno tiene dudas, ustedes nada más se meten Guía de Factores de Emisión MINAE, ahí vienen, se descargan gratuitamente, ¿sí? Hay calculadoras también que el Instituto Costarricense ha hecho un gran esfuerzo y lo felicitamos, todo un programa país importante. Entonces, el paso clave es certificar, y hacia eso vamos, ¿sí? De los datos a la acción, certificar, hacer conciencia, eso es lo más importante, pero si no se cuenta con toda la infraestructura o equipo de trabajo para certificar, ¿qué es lo ideal? Arrancar con lo más simple, ese es mi consejo, con lo más simple. ¿Qué es lo más simple? Los datos que ya nos dan el programa País, que es gratuito, ¿sí? A nivel de carbono neutro, y empezar a cuantificar y hacer conciencia en la organización. Después vienen todos los beneficios y vienen todos los frutos. Y luego sí viene la parte de certificación, que hacia eso se busca, hacia eso vamos. Pero si no se tiene la infraestructura o el dinero adecuado en el tiempo presente, ¿sí? A corto plazo utilizamos las guías del MINAE, utilizamos las calculadoras que nos dan gratuitas y que también son verídicas, pero que también nosotros podemos facilitarles una plantilla gratis también para que ustedes la puedan manejar y puedan hacer la prueba, ¿sí? Y después de ahí ya entran en un proyecto de certificación de huella de carbono. Y que es básicamente pues lo que vemos acá. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consulta más bien? ¿Alguien se interesa en este cálculo? Ya nos comentó ella que sí, que las guías del MINAE, adelante. No sé si por ahí me ayudan con los micrófonos. Ese es un tema muy amplio, ojo, hago un preámbulo porque si nos ponemos a calcular huellas, pues vamos a durar bastante, pero sí despertar la conciencia y despertar más esencia por indagar en el tema, ¿sí? Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Mira, gracias por la presentación. Pienso que toda la parte tecnológica debería empezar siempre acá, ¿no?
Y me va a remitir a mi país. Yo hago esos cálculos, pero en mi país los factores y todo el cuento es diferente. Los factores, los constantes, las multiplicaciones. No sé si en tu experiencia sabrías por qué cambia, si es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, las emisiones que reducimos con un generador fotovoltaico se calculan de una forma, pero si es con energía hídrica, eso de otra forma. Si es... entonces cambian los factores. Al final, entonces, si me paro dependiendo del país, tengo que cambiar la metodología. La metodología debería ser estándar si usamos la del IPCC o el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. La metodología. Lo que sí varía es el factor. Hay un factor para consumo eléctrico, hay un factor para combustible, háblese diésel, háblese queroseno, ¿sí? Pero esos son, háblese gasolina, son factores ya que están establecidos. Pero ese factor eléctrico de aquí es diferente de mi país. Ah, sí, en Costa Rica se hace una homologación, correcto, se hace una homologación de los factores de emisión con los del IPCC, pero eso habría que validarlo. Nosotros utilizamos la clave del IPCC, del panel intergubernamental, y es validado el valor de incertidumbre por el ACOMET, que es el Laboratorio Costarricense de Metrología. Él es el que nos valida el cálculo del factor. Y nuestra base son los del IPCC, o el panel intergubernamental de cambio climático. Pero sí varía el factor según el tipo de combustible y el tipo de energía utilizada. Pero ahí lo podemos ver también, podemos hacer algunos ejemplos. ¿Alguna otra consulta con respecto a lo que es huella de carbono? Tal vez si me ayudan allá con el micrófono. Este es un tema muy amplio, ¿verdad? Y quizás para muchos sea nuevo. Mi invitación es, investiguen un poco más y utilicemos todo lo bueno que nos dan nuestros entes gubernamentales a nivel de huella, ¿sí? Utilicémoslos y si hay dudas, también con mucho gusto, ahí podemos ayudarles. Hola, gracias por la charla. Mi consulta es, ¿quién es el que realiza lo que es la certificación de lo que es la huella de carbono tal cual? A nivel de Costa Rica, el ente más reconocido, el que más aporta y el que es parte de la Ley Nacional de la Calidad 10.473 es INTECO, Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. ¿Verdad? En conjunto con la COMET, que la COMET es el Laboratorio Costarricense de Metrología que nos calcula incertidumbres. Entonces en Costa Rica, INTECO es uno de los entes que más nos facilita. También pueden certificarse con otras organizaciones, hay muchos entes de certificación, voy a mencionar nombres también de entes buenos como SGS, ¿sí? NFS, hay muchos entes. Pero a nivel de Costa Rica, pues hay que reconocer también el esfuerzo que se hace a nivel de comités técnicos dentro de la Ley Nacional de la Calidad y uno es INTECO. Pero hay muchos entes también. Y ahorita la nueva norma es la 14068, ¿verdad? Que es la transición a cero neto. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes. Buenas tardes. De su presentación, en realidad me queda una duda con respecto al tema del mapita que presentaste del acceso de agua potable. La duda que me queda es si es falta de fuentes o falta de infraestructura de captación, potabilización, almacenaje y conducción. Básicamente lo que ves ahí mapeado es áreas de acceso de agua potable y exacto. Estamos hablando, si lo ves en mapas, son áreas indígenas. Entonces es falta de infraestructura. ¿Otra más? ¿Alguna otra consulta? Ya le hacen llegar el micrófono para que igualmente pueda realizar la consulta. Muchísimas gracias. Volviendo un poco para atrás en las filminas y aprovechándome del comentario del otro ingeniero, hablaste de la radiación, ¿verdad? Como la radiación como un punto de calentamiento en lo que es cambio climático, que me parece que así es y que está muy claro. La pregunta, porque me la he hecho muchas veces, es en el tema de geoingeniería. Si nos puedes comentar algo de cómo está la geoingeniería, que lo que ha buscado desde hace mucho tiempo es provocar sombrillas artificiales que generen una sombra en diferentes partes del mundo y que está visto, se ha estudiado en física y en otros, que produciría casi de inmediato bajonazos en la temperatura, pero le tienen miedo porque podría pasar efectos colaterales
que no se sabe exactamente. Entonces, si has estudiado el tema y nos puedes comentar algo de la geoingeniería, te lo agradecería. Gracias. Bueno, muchas gracias por su comentario. De la geoingeniería, en realidad, pues sí es poco lo que estamos ahí, bueno, desde mi punto de vista, investigando. Sí, utilizamos herramientas de la NASA a nivel de mapeo, ¿verdad? Sí, en Costa Rica, pues ya hay 3 organizaciones grandes que están utilizando esta tecnología, pero a nivel de exploración, pues sí, tendríamos que investigar un poquito más. Sí, lo que les comento de huella de carbono es la información que nos dan los entes gubernamentales, lo que utilizamos a nivel internacional, los factores de incertidumbre que son muy importantes, ¿verdad? Para poder dar un dato preciso y óptimo, es decir, sí, la cantidad de toneladas de CO2 es la adecuada, y a nivel pues básicamente de geoingeniería, pues es lo que toma el MINAE con referencia de la NASA. Eso es lo que tengo de conocimiento. Tal vez nos puedes aportar un poquito de ese tema. La Universidad de Harvard tiene un departamento muy grande y tiene un liderazgo en eso. Entonces, si uno quiere ver por dónde va la cosa y quiere hacerlo rápido, porque tienen resúmenes muy, muy interesantes, meterse ahí. Pero es algo que se ve que sí es efectivo, pero que hay riesgos, pero que en algún momento podría tener que tomarse el riesgo, ¿verdad? Dependiendo en los temas de riesgo, el riesgo de oportunidad, entonces podría ser, pero es un tema interesante y tiene muchas facetas. Tal vez no sería en estos momentos para un comentario muy corto. Y tal vez aprovechándome de otra cosa, hay compañías que ya tienen, digamos, 15 años, porque a mí me tocó en hacer carbon accounting. Tal vez no con las normas actuales recientes, pero sí una contabilidad de la huella de carbono, precisamente para hacer un reintegro a los clientes como un arma casi de mercadeo, como un arma de los clientes que usan esa compañía esta es una compañía de logística que estoy hablando a nivel mundial. El carbon accounting les sirve para hacer certificados propios y hacer descuentos. Y entonces también es un tema interesante, pero también ciertas compañías tienen ya bastante rato de estar con eso. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, y algo importante que menciona aquí el ingeniero es pues que ahora se habla de productos sostenibles, incluso ya algunos de nuestros perfiles hablan de producción sostenible, de huella de producto. Entonces, más allá de la parte ambiental, que es sumamente interesante y que es nuestro futuro, es saber calcular cuánto impacta la producción de un bien o un servicio y cómo contabilizo eso, ¿verdad? A nivel de huella de producto, que también pues los que hemos vivido experiencias a nivel de industria, sabemos que no nos compran, como dice el ingeniero, si no tenemos una certificación. Entonces, no solo es cuantificar, sino también certificar, vender y ser rentables y sostenibles, ¿verdad? Que por ahí hablaba la parte, sí, europea, que estuve por allá en Europa, nos hablaba Andrea, de lo que es el target o la identidad del pasaporte de un producto, que eso le llamamos huella de producto, que lo tocamos en la 14064-1 y en la 14068, lo que es ya la huella de producto como tal. Muchísimas gracias a todos por las consultas y por supuesto a doña Carolina por las respuestas. Agradecerle igualmente que haya aceptado la invitación, todo lo relacionado con la huella de carbono que nos estaba presentando justamente en su exposición, y a nombre de la Junta Directiva del CIEMI queremos igualmente agradecerle su participación. La compañera aquí le va a regalar este pequeño reconocimiento y el fuerte aplauso también del público para despedirlo.